Buenos días a todos los asistentes. Como le indicaba mi compañera Andri, el día de hoy en este webinar vamos a tratar los temas de cambio de año, intereses de cesantías y consignación a fondos para Enterprise Web. Entonces vamos a iniciar con los temas que vamos a ver el día de hoy. Inicialmente vamos a mirar el tema de liquidación de consolidados, después los cambios de año 2025, seguimos con la liquidación de intereses de cesantías y la liquidación de consignación a fondos. Vamos a iniciar con la liquidación de consolidados. Esta liquidación de consolidados pues hace parte del cierre del año 2024 y pues es importante que tengan en cuenta que para las liquidaciones de contrato que se generen antes de hacer el pago de los intereses de cesantías y la consignación a fondos, debemos tener este proceso cerrado en el aplicativo para que en las liquidaciones nos aparezcan los conceptos correspondientes a las cesantías e intereses del año anterior. Esto pues lo vamos a ver después en en un ejercicio posterior. Por ahora vamos a mirar la liquidación de los consolidados en el aplicativo. Entonces, para hacer la liquidación de los consolidados, debemos ingresar a liquidación, tener en cuenta que las fechas de corte deben ser a 31 de diciembre, la fecha de liquidación y la fecha de corte debe ser a 31 de diciembre del 2024 y seleccionar la liquidación de consolidados. Procesamos y vamos a realizar la revisión correspondiente. Entonces aquí podemos ver en los movimientos del periodo actual que tenemos la consolidación de los intereses de cesantías por 179.298 y la causación de las cesantías por 1.494.154. Aquí tenemos la revisión del ejercicio para la persona con sus salario, el auxilio de transporte y el promedio que tiene la persona durante el año y vemos que los valores coinciden con los que están dentro del aplicativo. 1.494.154 para cesantías y 179.298 para los intereses. La revisión la podemos hacer, o el reporte que podemos generar para hacer la revisión está aquí dentro de liquidación reportes consolidados y vamos a generar el reporte de cesantías. Y aquí podemos ver los valores. 1.494.154 para cesantías y 179.298 para los intereses de cesantías. Vamos a realizar el cierre. Después de que hacemos la liquidación de los consolidados, la revisión correspondiente, pues tenemos que hacer el cierre de los consolidados. Entonces, fecha de liquidación 31 de diciembre del 2024, fecha de corte 31 de diciembre 2024. Seleccionamos consolidados y realizamos el cierre. Este es el proceso de los consolidados.
Seguimos con el cambio de año 2025. Eh, Todos los años, pues Novasoft emite unos empaquetados que contienen los cambios de año en este caso, pues para el año 2025. Estos empaquetados pues van de acuerdo a la versión que cada uno de ustedes tenga y en este empaquetado se actualizan unas variables y también unos maestros dentro del aplicativo. Entonces vamos a mirar una a una las variables que se actualizan y también los cambios que se hacen dentro de los maestros. Entonces vamos a iniciar aquí con las variables generales que las podemos encontrar dentro de parametrización, nómina, variables generales. Entonces vamos a iniciar con la variable general número 4. Esta variable hace referencia a la fecha de corte de prima de servicios que para este primer semestre debe quedar pues en 30 de junio del 2025 y aquí también podemos observar que se crea el registro correspondiente al segundo semestre del año 2025. La siguiente variable es la número 7, que es la fecha de causación de cesantías que para este año debe quedar el 31 de diciembre del 2025. La siguiente variable es la número 8, que es el valor de la VT que para este año debe quedar en 47.799. Entonces podemos ver que aquí en el valor está actualizada y aquí en el histórico también se crea el valor. Perdón, la que seguía era la número 8. La número 8 es la fecha de consignación a fondos que para este año pues debe quedar al 31 de diciembre del 2025. La siguiente es la número 9, fecha cálculo retención, que para este corte debe quedar al 30 de noviembre del 2024. Seguimos con la 21, que es la fecha inicial de prima de servicios para este primer semestre, pues va a quedar al 1 de enero del 2025 y para el segundo semestre nos va a quedar también aquí el registro del 1 de julio del 2025. Seguimos con la variable número 60, que es el salario mínimo legal vigente. Para este año, el salario mínimo queda en 1.423.500. Aquí podemos ver los históricos, entonces aquí nos queda el año 2024 con 1.300.000 y el año 2025 con 1.423.500. La siguiente variable es la número 61, que es el subsidio de transporte legal. Para este año quedó fijado en 200.000 pesos. Igual aquí podemos ver en los históricos que nos queda el año 2024 162.000 y el año 2025 200.000 pesos. Seguimos con la variable número 65 que hace referencia al año actual, que es el 2025. Ahora sí seguimos con la variable 87, que es el valor de la VT, que como les indicaba para este año debe quedar en 49.799 pesos. Seguimos con la variable 184, que hace referencia al número de VTs para el tope de deducciones según la ley 1819, que está en 1.340. Aquí, como vemos, pues se va guardando el histórico de los años. Seguimos con la variable general 193, que hace referencia a la validación de los topes de reducción de retención en la fuente, si se van a manejar mensualmente o no. Entonces es importante que, pues de acuerdo a cómo ustedes manejen, cada uno de ustedes maneje esta validación de topes, si lo van a hacer mensualmente o anual, pues aquí verifiquen el valor que corresponde y pues que esta variable junto con la variable 233, que es la que vamos a ver a continuación, pues no se modifiquen a lo largo del periodo fiscal. La 233 hace referencia a los topes de renta exenta mensual. También nos pregunta si lo vamos a manejar mensualmente o si se va a manejar anualmente.
Estas son todas las variables que se actualizan a través de el empaquetado que se genera. Aquí en la documentación que se adjunta con los empaquetados está toda esta información y pues los valores que deben quedar de acuerdo a este año. ¿Listo? Para que también lo tengan presente y lean la documentación del empaquetado. Adicional a estas variables generales, también se hace una actualización de algunos maestros dentro del aplicativo. El primer maestro que vamos a mirar es el calendario de festivos. Ese lo encontramos dentro de parametrización generales, calendario de festivos. Y aquí podemos visualizar los festivos correspondientes al año 2025 y también los festivos correspondientes al año 2026. Después tenemos la creación de los periodos para el año 2025 en el módulo de documentos. Entonces esto lo podemos ver en documentos, periodos y aquí podemos ver que ya están creados los periodos para el año 2025, para todos los meses. Dentro de dentro de este empaquetado de inicio de año, se creó un nuevo proceso que pues va a permitir que los usuarios a partir del siguiente año puedan hacer estas actualizaciones eh, sin necesidad de tener, digamos, que ejecutar el empaquetado. Entonces les voy a mostrar dónde quedó creado ese nuevo proceso, pero pues más adelante en un webinar posterior se va a dar el detalle de este nuevo proceso. Entonces, este nuevo proceso que se creó se llama actualización de datos y lo vamos a ver dentro de los procesos especiales. Aquí lo podemos ver dentro de grupos, actualización de datos y actualización de información de año nuevo. Para que lo tengan presente, nuevo proceso se crea con este empaquetado, pero pues como les digo, posteriormente se va a hacer un webinar explicando este nuevo proceso. Listo. Vamos a seguir con el cálculo para el pago de los intereses de cesantías. Entonces, pues hay que tener en cuenta pues que los intereses de cesantías se deben pagar a los trabajadores como máximo el 31 de enero del año 2025. Esto corresponde al 12% sobre las cesantías o pues o sea, este es el porcentaje si la persona laboró todo el año o proporcional a lo que la persona haya laborado dentro del año correspondiente. Entonces vamos a ver un caso de liquidación dentro del sistema. Entonces debemos tener presente que esta liquidación de los intereses de cesantías se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de manera independiente o se puede hacer con el pago de la nómina. Vamos a ver el proceso de manera independiente inicialmente. Entonces hay que tener presente las fechas tanto de liquidación como de corte del proceso para este pago. En este caso, la fecha de liquidación del proceso va a ser la fecha en la cual se va a hacer el pago, bien sea el 15 si manejan una nómina quincenal o el 31 de enero si es una nómina mensual. Y la fecha de corte del proceso debe ser 31 de diciembre del año 2024.
Entonces vamos a hacer la liquidación de los intereses. Entonces aquí podemos observar dentro de los movimientos del periodo actual el pago de los intereses de cesantías, pues que nos debe corresponder a lo que quedó en el consolidado que generamos anteriormente. ¿Listo? Entonces aquí podemos verificar que en el consolidado tenemos 179.298 y en la liquidación que estamos realizando podemos ver que son 179.298 pesos. Hay que tener presente que esta liquidación de intereses de cesantías es una liquidación independiente. Entonces debemos tener en cuenta que no debemos realizar ninguna modificación, digamos, dentro de la parametrización de los contratos, porque si realizamos alguna modificación, posiblemente no nos vaya a coincidir el valor del consolidado con el valor que estamos liquidando durante este proceso, ¿sí? Porque al hacerlo en este proceso, el sistema hace como un nuevo cálculo, entonces debemos tener cuidado de no hacer ninguna modificación en la parametrización que ya tenemos para que precisamente nos coincidan los valores con los consolidados. ¿Listo? Vamos a mirar el comprobante de pago para que verifiquemos el valor. Y aquí podemos ver el valor de los intereses de cesantías, 179.298. Entonces, después de realizar la liquidación y la revisión, es importante pues que realicemos el cierre de este proceso. El cierre lo debemos hacer con las mismas fechas de liquidación y de corte. Aquí ya nos quedó cerrado el proceso de los intereses de cesantías. Vamos a seguir con el proceso de consignación a fondos. Entonces, este proceso también lo generamos aquí por este mismo liquidador. Aquí encontramos la opción de consignación a fondos. La fecha de liquidación del proceso
pues debe corresponder a febrero. La podemos dejar con el 14 de febrero del 2025 y la fecha de corte va a corresponder al 31 de diciembre del 2024. ¿Listo? Generamos el proceso y vamos a hacer la revisión. Esta revisión la podemos hacer a través de este reporte planilla para fondos de cesantías. Lo vamos a colocar con la fecha de liquidación. Listo, entonces aquí podemos ver que nos sale pues el fondo de la persona que tenga asociado en sus novedades de fondos y el valor correspondiente que se va a consignar por cesantías que corresponde a 1.494.154, que este es el valor que tenemos aquí cuando se hizo el consolidado. Aquí tenemos 1.494.154, que es el valor que nos aparece acá en el reporte. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el ejercicio para el pago de los intereses de cesantías dentro de la liquidación de nómina. Entonces, lo primero que debemos hacer es eh, aquí en parametrización, en nómina, en conceptos, buscar el concepto 001567. Aquí en las liquidaciones le vamos a dar editar, nuevo registro y le vamos a asociar la liquidación 01, que es la liquidación de nómina. Le damos insertar y grabar. Este es como el primer paso que debemos hacer y vamos a hacer la liquidación de la nómina del mes de enero. Y vamos a revisar la liquidación de la persona. Y aquí en los movimientos del periodo actual podemos verificar que nos están saliendo el valor de los intereses de cesantías de esta persona, los 319.440 pesos que le corresponde, que son los mismos que deben estar en el consolidado correspondiente
a diciembre del 2024. Que aquí lo podemos verificar. Consolidado de intereses 319,440. Y aquí nos aparecen 319,440,000. Vamos a generar el reporte del comprobante de pago para que lo puedan visualizar. Y aquí lo podemos visualizar con el concepto 001567, 319,440 pesos. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta dentro de estos procesos eh, que si vamos a liquidar digamos, los intereses de cesantías con la liquidación de la nómina, tener presente que si se genera algún anticipo de cesantías posterior al cierre de los consolidados, pues no lo va a tener en cuenta. Entonces debemos tener precaución de pues hacer la revisión para no hacer un doble pago de intereses de cesantías a las personas que hayan solicitado anticipos posteriores al cierre de los consolidados. ¿Listo? Ahora, el último ejercicio que vamos a mirar es para hacer una liquidación de contrato y verificar que efectivamente nos aparezcan el pago de las cesantías del año anterior y de los intereses de cesantías del año anterior. ¿Listo? Vamos a liquidar el contrato de esta persona. Vamos a verificar que efectivamente nos esté generando estos dos conceptos. Como les indicaba al inicio, es importante tener en cuenta que para que en la liquidación de contrato se nos generen estos conceptos de cesantías año anterior e intereses de cesantías año anterior, debemos tenerlos consolidados a 31 de diciembre cerrados. Listo, aquí lo podemos verificar y ahora vamos a mirar en el reporte. Liquidación de contrato, fecha de corte, vamos a hacer al 31 de enero. Esta persona se retiró el 20 de enero, entonces vamos a verificar. En prenómina.
Y aquí podemos verificar que nos está generando las cesantías correspondientes a los 20 días del mes de enero, las cesantías del año anterior, los intereses de cesantías correspondientes a los 20 días de enero y los intereses de cesantías del año anterior que nos deben pues corresponder a la información que tenemos generada en los consolidados. Vamos a verificar con los consolidados de diciembre que nos correspondan. Entonces aquí tenemos por causación de cesantías 3.200.000 pesos y por intereses 384.000 pesos, que esa es la información que nos está generando la liquidación de contrato. Listo. Entonces, como les indicaba, es importante tener en cuenta cuando se haga el cálculo de los intereses de cesantías por la liquidación CERECETE, las fechas de corte y también para la consignación a fondos, pues que la fecha debe ser de corte al 31 de diciembre del 2024. Entonces, vamos a hacer nuevamente la liquidación de los intereses de cesantías con la nómina. Entonces, lo primero que debemos hacer es dentro de parametrización nómina conceptos, buscamos el concepto 001567 que corresponde a los intereses de cesantías del año anterior y en la pestaña de liquidaciones debemos asociar la liquidación 01. Entonces voy a hacer nuevamente el ejercicio, la voy a eliminar y la vamos a incluir nuevamente. Entonces, concepto 001567, pestaña liquidaciones, le damos editar, nuevo registro, incluimos la liquidación 01, que es la liquidación de nómina, le damos insertar y grabar. Listo. Después de que hacemos esto, entonces vamos a liquidación. Entonces, para la fecha de liquidación del proceso, pues dependiendo si se maneja nómina quincenal o mensual, si se va a hacer el pago, digamos, de los intereses del 15, pues se deja aquí 15 de enero. Si se va a hacer con la del 31, pues se deja 31 de enero. Y la fecha de corte del proceso va a ser la misma, o 15 de enero o 31 de enero. Seleccionamos liquidación de nómina y generamos la liquidación. Pero entonces necesito borrarla. Primero la voy a borrar para poderla generar. Y hacemos el proceso de liquidación normal. Vamos a salir. Podemos verificar aquí en los movimientos del periodo actual que nos va a aparecer el concepto 001567.
Aquí lo podemos ver, intereses de cesantías, concepto 001567 por 319.440 pesos. Igual cuando hagamos, pues obviamente la revisión de la nómina, vamos a generar la información de nómina por columnas y nos va a aparecer el concepto 001567, intereses de cesantías del año anterior. Podemos mirar el valor que se liquidó, que fueron 319.440 pesos, y también lo podemos ver dentro del comprobante de pago. Y aquí lo podemos observar dentro del comprobante de pago. Intereses de cesantías por el concepto 001567 por 319.440 pesos. ¿Listo? Y como les indicaba, pues debemos tener muy presente que si se va a hacer la liquidación de los intereses de cesantías con la nómina, los anticipos que se hayan generado después del cierre de los consolidados, no, ASOF no los va a tener en cuenta. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con la revisión, pues para no efectuar un doble pago por intereses de cesantías. ¿Listo? Eh, Hay una pregunta que dice, ¿estos valores se toman del tipo, perdón, del tipo de liquidación 14 o del tipo de liquidación 07 y 08 respectivamente? Eh, digamos que Marcela nos aclaró que cuando yo liquido la 07, el sistema vuelve a calcular la prestación. Si yo hice algún cambio en los datos o en la parametrización del tipo de contrato, entonces el valor puede cambiarme respecto a lo que liquidé en el consolidado. Sin embargo, en el ejercicio que Marcela nos mostró sobre la liquidación de contrato, mm, en donde están los cuatro conceptos, es decir, las cesantías del año actual, las cesantías del año anterior, los intereses de cesantías del año actual y los intereses de cesantías del año anterior. Esos intereses del año anterior sí los toma directamente del consolidado cerrado a 31 de diciembre del 2024. Dice, para cargar la planilla de fondos a mi operador de pago para las cesantías, ¿cómo lo puedo hacer? Novasoft siempre pues les ha recomendado que generen el reporte de planilla fondos de cesantías porque todos los operadores manejan una estructura diferente para el cargue ante el operador. Entonces, con ese reporte, ¿me puedes por favor ayudar a generarlo? O si lo tienes ahí. El de la planilla de fondos. Sí, por favor. Entonces, en este reporte lo pueden exportar a Excel y en este caso lo importante es que el filtro donde dice tipo de liquidación lo seleccionen como consignación a fondos, pues para estar seguro que solo me trae la información de la liquidación 08, porque de lo contrario, pues me va a generar informaciones de liquidaciones de contrato y demás. Entonces, este es el reporte y desde acá lo podemos exportar a Excel para poderlo, pues, uno revisar y dos también, pues, que puedan poder, digamos, armar la información para la consignación a fondos, dependiendo, pues, del fondo que cada uno tenga. Pregunta que dice, quisiera preguntar si la nómina electrónica se genera antes o después de los consolidados. Debemos recordar que para la nómina electrónica, básicamente la empresa es quien ha determinado
cómo está haciendo el reporte de las prestaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay empresas que reportan el pago, hay empresas que reportan la provisión de la prestación más el ajuste del consolidado, en cuyo caso deben liquidar el consolidado mensualmente. Y las empresas que tienen el consolidado en el que no se provisiona en la nómina, sino que todo se va en el consolidado, pues de igual manera liquidan el consolidado mensual y lo reportan de esa forma. Eh, entonces, digamos que cada escenario es excluyente, es decir, si yo tengo parametrizados los conceptos del pago, no debería tener parametrizados los conceptos ni de provisión ni de ajuste de consolidado, pero depende de cada escenario. Si yo reporto el pago, digamos que en el anexo de la resolución de nómina electrónica o mejor en un oficio posterior generado por la DIAN, se indicó que yo no debía reportar las cesantías y los intereses al momento del pago, sino en el año de causación. En ese caso, yo debería reportar el consolidado a diciembre, por lo que debería tener cerrado el consolidado antes de transmitir la nómina electrónica. Pero como les digo, no es una respuesta única porque depende de cómo, de yo como empresa, de qué forma estoy reportando esa información. Hay otra pregunta que dice, ¿para correr el empaquetado se debe tener el cierre del año anterior lista? La respuesta es no, no es necesario. Lo importante es que ustedes validen que las variables generales tengan el histórico para que si ustedes están liquidando aún eh, temas del año pasado, no les afecte con los del actual. Entonces deben, como les decía anteriormente, validar la documentación y confirmar cómo está, cómo queda en el sistema las variables que manejan histórico, porque si el sistema encuentra que en una base de datos la variable no maneja histórico, pues no va a crearme el registro de la cuadrícula de abajo, sino que solo me va a actualizar el valor de arriba y ahí sí, sí me puede afectar. Para las fechas de liquidación y cierre de consolidados, ¿cuáles deben ser las fechas? Bueno, como les decía, el liquidador no tiene una fecha inicial y final, o sea, acá no es que yo le voy a poner del 1 de enero al 31 de diciembre en caso de que solo genere un consolidado al año, ¿sí? Sino que él va a verificar con la fecha de corte, que es la que está a la derecha, el último consolidado que yo tenga cerrado en mi histórico, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tengo mi consolidado cerrado, no sé, a 30 de junio del 2024, pues él va a verificar con esos ajustes que tiene en ese consolidado la depuración de julio a diciembre y me va a sacar pues la información. Por eso les digo, pues depende de si yo genero el consolidado mensual, trimestral, semestral, anual. Y pues en este caso la liquidación del consolidado tiene la misma fecha de corte y la misma fecha de liquidación. Para el cierre, igual, si yo liquida 31 de diciembre, pues las fechas de cierre, las cuatro, ahí en el proceso de cierre sí me solicita fecha inicial y final, entonces en ese caso las cuatro corresponderían al 31 de diciembre. Dentro del instructivo que Marcela nos recomendó que está en la ayuda en línea, se, se presentan varios escenarios. Entonces yo puedo liquidar los intereses por aparte, liquidar la nómina y puedo unificar el lote de pago para que todo me quede en un solo comprobante. O como nos explicó en dos oportunidades Marcela, voy al concepto y lo vinculo a la liquidación 01 para que todo me quede liquidado en la nómina y no en liquidaciones independientes. Gracias por el tiempo, la disposición y esperamos que este taller haya sido feliz día para todos.